Llego bien a las dos áreas, pero sí me gusta un poco más atacar que defender, pero me siento como en todas las posiciones. Muy difícil sobre todo la decisión de salir de Peñarol. Es un grande de allá, el más grande de allá, así que me costó obviamente. Yo estuve 10 años en el club, entonces era una decisión bastante difícil de tomar, pero viendo que el club no me estaba dando las oportunidades que yo pensaba que tenía que tener, tomé la decisión junto a mi representante, junto a mi familia. Decidimos que era lo mejor Racing, que podía tener las oportunidades que no me estaban dando, y así fue. En menos de 2 o 3 meses ya tenía contrato y debuté. Mencionabas que no se te daban las oportunidades que querías. ¿Fue frustrante en algún momento llegar a un punto en el que justamente mencionas que merecías más y que no se te dan las oportunidades? Sí, muy frustrante. Sobre todo cuando vos pensás que tenés las condiciones para hacer bien tu papel y poder formar parte del primer equipo. Cuando no te dan las oportunidades sí es bastante frustrante. Sí sabía, ¿no? Que antes jugabas en ataque, no siempre fuiste lateral izquierdo, ¿no? ¿Jugabas de engancho o de extremo? ¿Cómo? Sí, de enganche y de extremo jugaba más arriba, hasta que, bueno, yo jugaba en esas posiciones, pero como que no jugaba mucho, pero en un año dejaron libre al lateral izquierdo suplente, y en los partidos de práctica tenía que haber un lateral izquierdo y el suplente era yo, así que okay. Ahora todo el año pasado y al arranque de este jugué de carrilero, es donde más me siento cómodo, porque llego bien a las dos áreas, pero sí me gusta un poco más atacar que defender, pero me siento como en todas las posiciones. Que todo este tipo de comentarios alimentan a una situación positiva para Thiago Espinoza, que, ojo, con la edad que tiene, es una plaza complicada la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con Guadalajara, pasa lo mismo con Monterrey. Las tentaciones son bastante altas, y eso se tiene que decir, porque hay jugadores que pierden el piso pero que hay más por la tentaciones fama. En Guadalajara, ¿eh? Depende de qué tentaciones, ¿no? Depende de qué te refieras, sí, no, sí. pero aquí digamos que hay muchas cosas que hacer en la Ciudad de México. Ya andan tentando también a la hormiga. No, a la hormiga también lo andan tentando. ¿Tú sí viste el video, no, Ileani? No me digas. Hay mujeres muy guapas, obviamente, en Guadalajara, pero aquí también hay mucha diversión, entonces esperemos que él lo logre manejar con esta certitud, con esta diplomacia y con esta madurez que muestra en la entrevista con Daniel Estrada. Sobre todo porque el Club América tiene el plan de emular o de hacer lo mismo con Sebastián Cáceres, que llegó muy, muy pequeño al club, y Thiago es esta promesa del fútbol uruguayo. Entonces yo creo que el jugador llega a un buen equipo para tener un gran futuro en el fútbol mexicano. El nido de Coapa parece más una enfermería de guerra que un centro de alto rendimiento, y lo más divertido del asunto es que mientras unos se caen a pedazos por lesiones que parecen sacadas de un manual de mala suerte, otros están tan cómodos en la banca cobrando sus millones sin mover un dedo que ya ni disimulan su falta de compromiso con un proyecto que supuestamente debería ser el más ambicioso del fútbol mexicano. Y es que la situación del América rumbo al partido contra Puebla es tan surrealista que si la escribieras en una novela nadie te la creería, porque tienes a un técnico brasileño desesperado tratando de armar un rompecabezas con piezas que no encajan, refuerzos que llegaron con bombo y platillo pero que juegan como si estuvieran en cámara lenta, mientras sus compañeros van a velocidad normal, canteranos que supuestamente iban a salvar al equipo de una multa millonaria, pero que en realidad no le inspiran confianza ni a su propia madre. Y para rematar, tienes jugadores que se niegan a salir del club, aunque nadie los quiera en el 11 titular, porque al parecer prefieren ser millonarios sentados que futbolistas activos en otro lado. Pero espera que la cosa se pone mejor, porque en medio de todo este caos apocalíptico resulta que el capitán del equipo está en el radar de la MLS con una oferta de $6 millones que podría hacerlo cambiar las Águilas por las playas de San Diego. La directiva está a punto de perder a su cerebro operativo, que se iría a la selección mexicana, dejando un vacío de poder que nadie sabe bien a bien cómo llenar. Y para colmo de males, el club está coqueteando peligrosamente con sanciones que podrían incluir descuento de puntos justo cuando más necesitan escalar en la tabla para no quedar fuera de la liguilla. Y lo más gracioso de todo este circo es que nadie en Coapa parece tener un plan coherente para resolver ni uno solo de estos problemas, porque cada decisión que toman termina generando 3 problemas nuevos que a su vez requieren más decisiones apresuradas que generan más problemas en una espiral descendente que no tiene cuándo acabar. Mientras tanto, la afición está dividida entre los que todavía tienen fe ciega
en que André Jardine puede sacar al equipo del hoyo porque ya lo hizo antes con los 3 campeonatos consecutivos, y los que ya están pidiendo su cabeza porque consideran que el brasileño perdió la chispa mágica y que está aferrado a un sistema táctico obsoleto que no funciona con los jugadores actuales. La pregunta del $1.000.000 es si el América tiene tiempo de arreglar todo este desastre antes de que sea demasiado tarde, o si ya estamos viendo en tiempo real el colapso de un proyecto que parecía destinado a dominar el fútbol mexicano durante años, pero que se está desmoronando más rápido que castillo de arena en marea alta. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el festival de lesiones que tiene al América jugando a la ruleta rusa cada vez que sale a la cancha, porque la enfermería de Coapa ya parece hotel de 5 estrellas con reservaciones permanentes, y lo más preocupante es que nadie sabe con certeza quién va a estar disponible para el duelo contra Puebla hasta que literalmente salten al terreno de juego. Israel Reyes, quien para muchos es el único jugador que se salva de la quema en este desastre de torneo, decidió brillar por su ausencia en el último entrenamiento a puerta abierta, sin que el club se dignara a explicarle a la afición qué demonios está pasando con su defensor central más confiable, porque aparentemente en Coapa tienen alergia a la transparencia y prefieren mantener a todos en ascuas, mientras especulamos si se trata de una simple fatiga muscular o de una lesión seria que lo descartaría para el partido más importante de lo que va del semestre. Y aquí viene lo bueno, porque resulta que perder a Reyes en este momento sería como quitarle el timón al Titanic justo cuando están a punto de chocar con el iceberg, ya que el defensor central se ha convertido en el único jugador del plantel que te da certeza absoluta de que al menos por su lado no van a pasar con facilidad los delanteros rivales, y sin él, la defensa azulcrema quedaría más expuesta que Político en año electoral. Pero como si esto fuera poco, Alejandro Zendejas tampoco va a estar disponible para arrancar como titular después de la lesión muscular que sufrió contra Monterrey, lo cual es particularmente irónico considerando que el cabecita es exactamente el tipo de jugador que el equipo necesita para generar profundidad y desequilibrio en las bandas, esas dos cosas que brillan por su ausencia cada vez que el América sale a jugar y se pasa 90 minutos pasándose el balón en 3/4 de cancha sin generar absolutamente nada de peligro. Y la cereza del pastel en este festival de malas noticias viene con Dagoberto Espinosa, quien finalmente está en la recta final de su recuperación del ligamento cruzado y ya hasta se le ve entrenando con balón en videos que circulan por redes sociales, pero cuyo regreso oficial a la competencia tendrá que esperar hasta el próximo torneo, porque aparentemente en el departamento médico del América son tan conservadores que prefieren pecar de precavidos antes que arriesgar una recaída que termine sepultando la carrera del canterano. Y mira, yo entiendo perfectamente la lógica de no apresurar recuperaciones y de cuidar la salud de los jugadores a largo plazo, pero cuando tu equipo está hundiéndose en la tabla y tienes en la lateral derecha a Kevin Álvarez, que semana tras semana demuestra que no da el ancho para la exigencia del América, te dan ganas de preguntarle al cuerpo médico si no estarían dispuestos a tomar aunque sea un pequeño riesgo calculado para ver si Dagoberto puede aportar algo más de lo que está aportando el titular actual, que básicamente es nada. Pensando bien, esta política ultraconservadora con las lesiones te deja en una situación imposible, donde por un lado tienes razón en proteger a tus jugadores de recaídas que podrían arruinar sus carreras, pero por el otro lado te quedas con un plantel tan corto de opciones reales que cualquier lesión adicional puede terminar de hundirte en el torneo. Y no hay respuesta correcta a ese dilema, porque cualquier decisión que tomes va a estar mal para alguien. Ahora vamos a meternos de lleno en el chismecito más jugoso de la semana, que tiene a Henry Martín como protagonista estelar de un culebrón que involucra a la MLS. Millones de dólares y la posibilidad real de que el capitán azulcrema termine sus días futbolísticos bajo el sol californiano en lugar de buscar ese cuarto campeonato consecutivo que lo convertiría en leyenda absoluta del club. Según Estadio Deportes, San Diego FC está analizando seriamente al delantero mexicano como candidato para ocupar una plaza de jugador franquicia con una oferta que rondaría los $6 millones anuales, y déjenme decirles que esa cifra no es cualquier cosa, sino que representa probablemente el último gran contrato que Henry podría firmar en su vida, considerando que ya tiene 33 años y un historial de lesiones musculares que se está volviendo más largo que lista de promesas incumplidas de político en campaña. La franquicia californiana necesita desesperadamente una figura mexicana que les dé peso mediático después de la salida de Irving Lozano, que los dejó huérfanos de ese jugador con nombre reconocible que llene estadios y genere conversación en redes sociales, y Henry Martín encaja perfectamente en ese molde porque tiene el apellido, tiene el currículum de campeón, tiene la experiencia internacional y sobre todo tiene ese perfil de líder que San Diego FC está buscando para construir identidad desde cero
en una liga que cada año se vuelve más competitiva y exigente. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo es si Henry realmente estaría dispuesto a abandonar el barco justo cuando el América más lo necesita para recuperarse de esta crisis, o si va a priorizar su lealtad institucional por encima de una oferta económica que literalmente le cambiaría la vida a él y a su familia para las próximas 3 generaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista humano, porque tú como aficionado quieres que tu capitán se quede y pelee hasta el final por ese campeonato que tanto necesita el equipo, pero al mismo tiempo no puedes culpar a un jugador de 33 años que viene de un año horrible por lesiones si decide agarrar $6 millones garantizados para jugar en una liga menos exigente físicamente, donde puede alargar su carrera 2 o 3 años más sin el desgaste brutal que implica competir en México. Por ahora no hay negociaciones formales ni propuesta oficial enviada a la América, pero el simple hecho de que el rumor sea público ya pone presión sobre todas las partes involucradas, porque Henry tendrá que salir tarde o temprano a aclarar su situación y a reafirmar su compromiso con el club, o por el contrario, a reconocer que está evaluando opciones y que su futuro no necesariamente está en Coapa. Yo creo que este movimiento tiene muchísimo sentido para Henry desde todos los ángulos posibles, excepto el sentimental, porque económicamente es un no-brainer absoluto. Deportivamente le permite jugar sin la presión asfixiante del América, donde cada gol que no metes es motivo de crítica destructiva, y personalmente le daría la oportunidad de cerrar su carrera en Estados Unidos, donde su familia podría tener mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo, abandonar al América en medio de una crisis sería una mancha imborrable en su legado que ninguna cantidad de dinero podría limpiar. Ya que tocamos el tema de jugadores que podrían irse, ahora tenemos que hablar sobre el grupo de futbolistas que el América intentó sacar por la puerta de atrás en el último mercado, pero que se aferraron con uñas y dientes a quedarse en Coapa aunque nadie los quiera en el 11 titular. Y créanme que esta historia tiene todos los ingredientes de una tragicomedia mexicana, de esas que te dan risa y coraje al mismo tiempo. Según Ricardo Cariño de ESPN, en la directiva se le complicaron 4 bajas que daban por seguras: Néstor Araujo, Santiago Naveda, Kevin Álvarez y Patricio Salas, cada uno con su propia versión particular del drama, pero todos compartiendo el denominador común de estar ocupando espacio y dinero en un plantel que necesita urgentemente hacer limpieza profunda. El caso de Néstor Araujo es tan absurdo que parece broma de mal gusto, porque el defensor central lleva casi un año completo sin jugar un partido oficial desde abril de 2025, pero rechazó tajantemente todas las ofertas para salir del club, lo cual te hace preguntarte qué clase de mentalidad tiene un futbolista profesional que prefiere cobrar su sueldo sin competir antes que irse a cualquier otro equipo de México o del extranjero, donde podría al menos mantener su nivel y su forma física. Y mira, yo entiendo que Araujo tenga un contrato firmado que lo ampara y que legalmente está en todo su derecho de quedarse cobrando hasta el último peso, pero desde el punto de vista ético y profesional es una vergüenza absoluta que un jugador de su experiencia y trayectoria se conforme con ser un parásito del sistema en lugar de buscar un proyecto donde pueda aportar aunque sea lo mínimo. La historia de Kevin Álvarez es diferente porque él sí está jugando y sí está siendo tomado en cuenta por Jardín, pero la directiva igual intentó buscarle salida porque su rendimiento ha sido tan desastroso que ya no justifica el lugar que ocupa en el 11 titular, y resulta que el lateral se aferró a quedarse con el argumento de que necesita estar en un club grande para tener visibilidad de cara al Mundial 2026 con la selección mexicana, como si Javier Aguirre fuera a convocarlo por el simple hecho de vestir la camiseta del América, aunque su nivel sea deplorable semana tras semana. Y aquí viene lo irónico del asunto, porque mientras Kevin se aferra a quedarse en el América pensando que eso le va a dar puntos con el Vasco Aguirre, resulta que Julián Araujo rechazó la oferta millonaria del club para irse al Celtic de Escocia, donde se ha convertido en titular indiscutido, y este fin de semana hasta anotó el gol de la victoria al minuto 90, demostrando que cuando un futbolista tiene ambición real y quiere prepararse de verdad para un mundial, lo que hace es buscarse el mejor proyecto deportivo posible, aunque eso signifique rechazar más dinero o quedarse en México. Los casos de Santiago Naveda y Patricio Salas son todavía más tristes porque ellos ni siquiera tuvieron la opción de rechazar nada, sino que simplemente no encontraron acomodo en ningún lado, a pesar de que el América buscó desesperadamente colocarlos en cualquier equipo que los quisiera, y ahora están condenados a pudrirse en la banca sin sumar minutos
que les ayuden a desarrollarse o a mostrar nivel para futuras oportunidades. Y lo más doloroso de estos dos casos es el desperdicio brutal de talento que representan, porque hace apenas unos años ambos eran promesas de la cantera que generaban ilusión entre los aficionados y que parecían destinados a tener carreras importantes con el América, y ahora ni siquiera sirven para cumplir con la regla de menores porque Jardine no confía en ellos ni para darles 10 minutos de garbage time cuando el partido ya está liquidado. Pensando bien, toda esta situación de jugadores que se niegan a salir o que no encuentran acomodo refleja un problema sistémico mucho más profundo que tiene que ver con dar contratos largos y bien pagados a futbolistas sin tener un plan B para cuando las cosas no funcionan, porque ahora el América está atrapado pagando salarios millonarios a gente que no aporta absolutamente nada mientras necesita desesperadamente ese dinero y esos cupos para traer refuerzos que realmente puedan hacer diferencia. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el apartado de fichajes, es momento de hablar con total honestidad sobre cómo están rindiendo, o mejor dicho, cómo no están rindiendo los refuerzos brasileños que llegaron para revolucionar el mediocampo del América, pero que hasta ahora lo único que han revolucionado es la paciencia de una afición que ya no sabe si reír o llorar con las actuaciones de Rafael Veiga. El brasileño llegó del Palmeiras con un currículum impresionante que incluye títulos internacionales y la etiqueta de jugador probado al más alto nivel, pero sus primeras semanas con la camiseta azul crema han sido tan irregulares que la afición está completamente dividida entre los que defienden que necesita tiempo para adaptarse al ritmo del fútbol mexicano y los que ya lo sentenciaron como un fiasco más en la larga lista de fichajes caros que no funcionaron. Y déjenme decirles que ambos bandos tienen argumentos válidos porque, por un lado, es innegable que Veiga tiene una técnica depurada y una visión de juego superior que podría ser devastadora si encuentra compañeros que entiendan sus movimientos y sus intenciones en el último tercio de la cancha, pero por el otro lado, también es cierto que el brasileño luce demasiado lento para un torneo donde los partidos se juegan a 1000 por hora y donde si te tardas medio segundo en tomar una decisión el espacio ya se cerró y la jugada murió. El problema principal que enfrenta Veiga no es tanto su calidad individual, que nadie con 2 dedos de frente puede cuestionar, sino la desconexión total que tiene con el resto del plantel, que no logra interpretar sus pases, sus desmarques, ni sus tiempos de juego, y eso ha quedado evidenciado en análisis que circulan por redes sociales, donde puedes ver cómo el brasileño ejecuta jugadas interesantes que terminan muriendo porque nadie llega al espacio indicado o porque el receptor simplemente no esperaba ese pase. Y aquí es donde tienes que preguntarte si el problema es realmente de Veiga, que no se está adaptando al estilo del América, o si el problema es del resto del plantel, que no tiene el nivel técnico ni táctico suficiente para jugar con un mediocampista de esas características, porque una cosa es tener un jugador creativo que te ve pases que otros no ven, y otra cosa muy diferente es tener compañeros con la inteligencia futbolística para anticipar esos pases y aprovecharlo. Vinicius Lima, por su parte, llegó desde el Fluminense con menos reflectores que Veiga, pero con la misma misión de elevar el nivel del mediocampo, y la verdad es que todavía es muy pronto para juzgarlo porque apenas está comenzando a tomar ritmo con el grupo, pero la idea de Jardine de formar un tridente brasileño con él, Veiga y Rodrigo Dourado, suena espectacular sobre el papel, aunque nadie sabe cuánto tiempo va a necesitar ese experimento para funcionar, o si el América tiene el margen para esperar mientras estos tres se sincronizan. Y hablando de fichajes que pasaron desapercibidos pero que están dando resultados, tenemos a Diego Rocío, que llegó desde el Real Salt Lake de la MLS para unirse a las fuerzas básicas y que ya lleva 2 goles en la categoría sub-21, demostrando que tiene proyección interesante, aunque todavía esté muy verde para el primer equipo. Pero el caso más extraño de todos es el de Thiago Espinosa, el lateral izquierdo uruguayo que el América fichó sobre la hora y que hasta el momento no ha estado presente en los entrenamientos del primer equipo sin que nadie se digne a explicar qué demonios está pasando con él. Porque una cosa es que necesite tiempo de adaptación a la altura de la Ciudad de México y otra cosa muy diferente es que ni siquiera esté entrenando con el grupo cuando supuestamente lo trajeron para que compitiera ya por un lugar en el 11 titular. Y aquí es donde la comunicación desastrosa del club te deja con más preguntas que respuestas, porque si Espinosa tiene algún problema físico o burocrático que le impide entrenar, entonces dilo claramente en lugar de dejar a todos especulando. Y si resulta que simplemente decidieron que su debut va a esperar más de lo planeado, entonces también comunícalo en lugar de generar expectativas falsas entre la afición que vio su nombre en la lista de registros y automáticamente asumió que estaría disponible para el partido contra Puebla. Yo creo que todo este tema de los refuerzos brasileños y sudamericanos refleja una vez más
la improvisación que caracteriza al América en los últimos años, porque no puedes traer jugadores de diferentes ligas y culturas futbolísticas y pretender que se adapten en 2 semanas mientras el equipo está en crisis de resultados. Necesitas darles un proceso gradual de integración con partidos amistosos, entrenamientos específicos y sobre todo necesitas tener paciencia para esperar a que encuentren su mejor nivel, pero la paciencia es un lujo que el América no puede darse cuando está peleando por no quedar fuera de la liguilla. Siguiendo con los problemas que amenazan con hundir definitivamente al América, tenemos que hablar sin pelos en la lengua sobre la regla de menores, que dejó de ser un tema administrativo aburrido para convertirse en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento si Jardine no empieza a meter canteranos a como dé lugar en los próximos partidos. Y miren, vamos a ser honestos aquí, la situación es tan ridículamente mala que da hasta vergüenza ajena, porque resulta que el América es el último lugar de toda la Liga MX en cumplimiento de esta regla, con apenas 217 minutos acumulados de los 1170 que exige el reglamento, lo que significa que necesitan promediar 86 minutos de jóvenes por partido en los 11 juegos que restan, si quieren evitar sanciones que incluyen multas económicas brutales y hasta descuento de 3 puntos que en una liguilla apretada podrían ser exactamente la diferencia entre clasificar o quedarse afuera. Y aquí viene lo divertido del asunto, porque para cumplir con ese promedio de 86 minutos por partido, básicamente Jardine tendría que alinear a un canterano como titular indiscutible en cada juego que resta del torneo, algo que parece imposible considerando que el técnico brasileño ha demostrado una y otra vez que prefiere cortarse un brazo antes que arriesgarse con juveniles en momentos de presión. La desconfianza de Jardine en la cantera es tan evidente que roza lo insultante para las fuerzas básicas, porque cada vez que tiene la oportunidad de darle minutos a un canterano, prefiere meter a un extranjero cansado o lesionado que apenas puede trotar. Y esa mentalidad ultraconservadora es exactamente la que tiene al club al borde del abismo reglamentario. Y las cosas se pusieron todavía peor cuando Dagoberto Espinosa se lesionó gravemente la rodilla el torneo pasado, porque él era la única carta confiable que tenía Jardine para cumplir con la regla sin sacrificar demasiado la competitividad del equipo, y ahora que Espinosa está fuera hasta el próximo torneo, resulta que no tienen un solo nombre en las fuerzas básicas que le inspire, aunque sea un mínimo, de confianza al cuerpo técnico. El partido contra Puebla aparece como la ventana ideal para empezar a recortar esa distancia abismal, y por eso Isaías Violante repetiría en la alineación, aunque la afición no lo vea con buenos ojos después de actuaciones grises donde ha sido más invisible que político honesto. Pero la realidad es que con Cendejas lesionado y con la necesidad urgente de sumar minutos para la regla, el joven extremo tendrá una oportunidad inesperada que podría salvar su carrera en el América si logra aprovecharla y demostrar algo de lo que mostró en Toluca. Pero seamos realistas aquí, la probabilidad de que Violante explote y se convierta en la solución mágica es más o menos la misma que ganar la lotería 2 veces seguidas, porque si el jugador tuviera realmente nivel para marcar diferencia, ya lo habría demostrado en las oportunidades anteriores que Jardine le ha dado, y el hecho de que siga luciendo perdido en la cancha sugiere que tal vez las fuerzas básicas del América simplemente no están produciendo el talento necesario para competir en primera división. Y ahí está el kit del asunto, porque esta crisis de la regla de menores no es un problema que apareció de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia lógica de décadas descuidando la cantera mientras se apostaba todo a fichajes millonarios de extranjeros, y ahora que la liga te obliga a usar jóvenes, resulta que no tienes absolutamente a nadie en quien confiar y te ves forzado a meter jugadores solo para evitar sanciones en lugar de hacerlo porque realmente están aportando algo. Pensando bien, tal vez lo mejor que podría pasarle al América es que la liga les meta una multa millonaria y les descuente los 3 puntos, porque solo un golpe así de brutal podría obligar a la directiva a tomarse en serio el tema de las fuerzas básicas y a invertir recursos reales en desarrollar talento local, en lugar de seguir tirando dinero en extranjeros sobrevalorados que llegan a cobrar su cheque sin dar resultados. En ese sentido de cambios obligados por las circunstancias, ahora vamos a hablar sobre la defensa completamente experimental que Jardine estaría preparando para el duelo contra Puebla, y déjenme decirles que esto tiene todos los ingredientes para ser o un golpe de genio táctico o un desastre absoluto, sin términos medios. El movimiento más llamativo es la posible salida de Kevin Álvarez del 11 titular, después de semanas y semanas de actuaciones deplorables que tienen a la afición rogando por cualquier alternativa que no sea él. Y esa alternativa llegaría en forma de Aarón Mejía, que finalmente tendría su oportunidad de debutar con el América, después de haber llegado en préstamo desde Xolos, sin haber jugado ni un solo minuto hasta ahora.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque absolutamente nadie sabe cómo se va a comportar Mejía bajo la presión de vestir la camiseta azul crema en un partido crucial donde ganar es obligación. Pero lo que sí sabemos con certeza es que difícilmente puede ser peor que Kevin Álvarez, que semana tras semana convierte la banda derecha en autopista para que los rivales ataquen con total libertad. Ramón Juárez también podría regresar a la titularidad después de haber sido inexplicablemente relegado al banquillo durante todo el inicio del torneo, a pesar de ser campeón con el equipo y de haber demostrado solidez en el pasado, y su posible regreso plantea la pregunta incómoda de por qué Jardín lo ignoró durante tanto tiempo si ahora resulta que sí confía en él para un partido importante. La defensa se completaría con Sebastián Cáceres y Cristian Borja, formando una línea de 4 que, aunque suena interesante sobre el papel, nunca ha jugado junta en la historia del club, lo cual es básicamente como armar un equipo de FIFA con jugadores al azar esperando que la química se genere mágicamente sobre la marcha. Y en el ataque, Violante repetiría por la combinación perfecta de la lesión de Cendejas más la necesidad desesperada de cumplir con la regla de menores, mientras que Brian Rodríguez ocuparía la otra banda en lo que parece un intento de último minuto por encontrar algo de desequilibrio ofensivo en un equipo que apenas ha marcado 3 goles en 6 jornadas. El partido está programado para el viernes 20 de febrero a las 21:06 horas en el Estadio Cuauhtémoc y representa mucho más que 3 puntos en juego, porque si el América no gana con autoridad y no empieza a mostrar señales claras de mejoría, la crisis se va a profundizar hasta niveles insostenibles. Yo creo que armar una defensa inédita para un partido crucial es una jugada desesperada que solo se justifica cuando literalmente no tienes más opciones disponibles, y el hecho de que Jardín se vea obligado a hacerlo demuestra lo mal que está la planificación del plantel y lo poco que confía en los jugadores que tiene a su disposición. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en las preocupaciones futuras, tenemos que hablar sobre cómo la convocatoria al Mundial 2026 podría destrozar completamente las aspiraciones del América en la liguilla, justo cuando más necesitan tener al plantel completo. Duilio Davino confirmó que la concentración de la selección mexicana empezará el 6 de mayo, lo que significa que los convocados tendrán que abandonar a sus clubes antes de que termine la fase regular y definitivamente antes de los playoffs, donde cada jugador cuenta triple. Y aquí es donde las matemáticas se ponen crueles para el América, porque de su plantel podrían ser llamados Luis Ángel Malagón, Ramón Juárez, Israel Reyes, Eric Sánchez y Henry Martín. Aunque siendo honestos, las chances reales de algunos de ellos son más fantasiosas que realistas, considerando su bajo rendimiento reciente. Pero asumiendo que aunque sea 3 de ellos reciban el llamado de Javier Aguirre, el América tendría que jugar la liguilla sin parte importante de su columna vertebral, en una situación que es inevitable porque nadie puede negarle a un jugador la oportunidad de disputar un mundial en su propio país, pero que al mismo tiempo podría condenar al equipo a quedarse sin el campeonato que tanto necesita para validar el proyecto. Y la ironía más grande de todo esto es que el América podría terminar sacrificando sus aspiraciones de título local para prestarle jugadores a una selección mexicana que probablemente ni siquiera va a pasar de octavos de final, considerando el nivel deplorable que ha mostrado en los últimos años, pero así funciona el fútbol y no hay nada que el club pueda hacer al respecto más que cruzar los dedos y rezar porque los convocados no sean piezas indispensables. Pensando bien, esta situación del Mundial es un recordatorio brutal de que por más grande y poderoso que sea un club, siempre va a estar subordinado a los intereses de las selecciones nacionales cuando llega una Copa del Mundo, y no hay cantidad de dinero ni de poder mediático que pueda cambiar esa realidad finalmente. Y para cerrar este recorrido por el Valle de Lágrimas, que es el América en este momento, tenemos que hablar sobre los movimientos que se están cocinando en la directiva, con la posible salida de Santiago Baños y el nombre que suena para reemplazarlo. Según Edgar Morales, Luis Fuentes estaría en la pole position para tomar el control deportivo si se confirma que Baños se va a la selección mexicana, y la lógica detrás de esta decisión es promover a alguien de casa que conozca el club desde adentro en lugar de traer a un directivo externo que tendría que aprender desde cero. Fuentes es exjugador tricampeón del América y actualmente trabaja en la estructura del club, donde ha sido aplaudido por su labor al frente del equipo femenil, pero la gran pregunta es si tiene realmente la experiencia y las herramientas necesarias para manejar presupuestos de cientos de millones de pesos y negociar con agentes y clubes internacionales en operaciones millonarias. Porque una cosa es administrar un equipo femenil o fuerzas básicas, donde los números son manejables y los errores tienen menor costo, y otra cosa completamente diferente es estar al frente de la dirección deportiva del club más grande de México, donde cada decisión equivocada puede costarte el puesto. Actualmente,
Antonio Ibrahim ocupa la dirección deportiva tras la salida de Diego Ramírez, pero no está claro si Fuentes llegaría como presidente deportivo con Ibrahim como su brazo derecho o si habría una reestructuración completa del organigrama. Todo esto, por supuesto, depende de que Baños efectivamente se vaya, porque hasta que eso ocurra de manera formal, todo son especulaciones. Yo creo que promover a alguien de casa tiene sentido emocional y hasta mediático, porque le das continuidad al proyecto y evitas el riesgo de traer a alguien que no entienda la cultura azul crema. Pero me preocupa que sea una decisión más basada en sentimentalismo que en capacidades reales, porque el fútbol moderno exige directivos con experiencia comprobada en mercados internacionales y con red de contactos que les permita cerrar fichajes de alto nivel, y no estoy seguro de que Fuentes tenga ese perfil todavía, aunque tenga todo el corazón azul crema del mundo.